firmado por los hermanos Olidura y Pablo Taluc, Antonio y Marco Polidura y Marco Taluc. La verdad es que da gusto ver que hay sitios todavía donde las normas urbanísticas y el código técnico no han puesto los pies y se pueden hacer cosas de sitios donde todavía existe libertad para la arquitectura, ¿no? Es una maravilla. Entonces vamos a seguir disfrutando de estos paraísos donde todavía la arquitectura tiene sitio por encima de la normativa. Pues tenéis. Gracias. Buenas tardes. En primer lugar, agradecer la invitación. Estamos acá un poco para contar y para que ustedes conozcan más nuestras oficinas del otro lado del Atlántico, y tal vez a la hora de plantearnos como una forma de mostrar el trabajo nuestro hacia ustedes, nos resultó bastante difícil porque una de las cosas que probablemente más nos caracteriza es que son pocas las certezas, o probablemente no existe casi certeza, o no creemos mucho en cosas que puedan definir como una estructura o un decálogo o una forma de accionar, sino que de alguna manera nos interesa plantearnos frente a los proyectos o a las distintas soluciones de la manera más desprejuiciada e incluso ingenua posible. Lo que sí hay son ciertas obsesiones o temáticas recurrentes que creo que cualquier persona que lleve un tiempo trabajando puede de alguna forma agrupar su trabajo en función de estas obsesiones, y eso es un poco lo que hemos hecho, y yo diría que lo tratamos de hacer de la manera más específica posible para que estas obsesiones o estas temáticas sobre las que hemos reconocido que nuestro trabajo se ha desarrollado se pueda entender lo más claramente posible. Probablemente eso corremos el riesgo de hablar o de presentar cosas que pueden resultar un poco obvias, pero confiamos plenamente en esta manera de accionar. Entonces hemos agrupado el trabajo de la oficina en 4 temáticas, y yo prefiero decirle obsesiones, sobre las que hemos trabajado permanentemente. Uno lo denominamos el trabajo con la pendiente, mucho más específicamente que lo topográfico, el trabajo con la materia, el trabajo con el paisaje y su relación, y en último proyecto que vamos a hablar sobre los procesos de gestión. Entonces dejo con usted, Antonio, que va a partir hablándole sobre la temática referida a la pendiente. Buenas tardes. Lo primero que les vamos a mostrar tiene que ver con un proyecto, bueno, antes de hablar del proyecto, en realidad, aproximadamente el 80% del territorio en Chile corresponde a zonas con alto relieve topográfico. Entonces, de alguna manera eso es algo que nos caracteriza. Yo lo habló los grupos que expusieron anteriormente, en el fondo, cuando mostraron la sección tipo de Chile, con la cordillera de los Andes y después la cordillera de la costa, en el fondo. Entonces, algo muy que ya quedó más o menos claro. Esta es una planta de Santiago donde se pueden ver los alrededores, en el fondo, los cordones montañosos, y finalmente pasa mucho que el desarrollo inmobiliario en términos de viviendas unifamiliares se está dando en nuevos desarrollos que están en las afueras de la ciudad, y principalmente en áreas, tal como se mostraba en grupos anteriores, relacionadas con fuertes topografías, fuertes pendientes. Aquí otra imagen de Santiago en relación a sus topografías perimetrales, en el fondo. Entonces, el proyecto que queremos mostrar no son los proyectos que hemos desarrollado como encargos de clientes, sino que en este caso se trata de una inmobiliaria que plantea un proyecto inmobiliario en un sector de la afuera de Santiago, en el sector de Chicureo, en Colina, donde el proyecto inmobiliario consta de 2000 sitios, donde se invita a 20 arquitectos a hacer propuestas que todavía no hay un cliente, en el fondo son propuestas para futuros clientes. Entonces, lo primero que hicimos nosotros fue analizar el terreno donde íbamos a trabajar, donde tendríamos que plantear nuestras propuestas, y descubrimos que en realidad casi el 80% de los terrenos manejaban pendientes dentro del rango de los 20 y 40%, principalmente acercándose a los 30%. Entonces fue a partir de eso que nos planteamos la problemática de generar una casa que tenía que funcionar para diferentes terrenos, algunos terrenos centrales de abajo, otros terrenos centrales de arriba, y que finalmente fueran los mismos clientes los que les fueran dando las terminaciones y eligiendo diferentes materialidades. Por lo tanto, las casas también tenían que tener un grado de sistematización en ese sentido. Hay que dejar en claro que en realidad este proyecto compite con proyectos inmobiliarios del sector, donde en el fondo se trabaja con aproximadamente 650 euros por metro cuadrado. Ese es como el rango de los proyectos, y un poco los proyectos que mostraron recién, como tipo, no sé, proyectos como casas country, Georgian y estilo, en el fondo. Entonces, nuestra problemática era cómo crear una casa para diferentes terrenos que permita diferenciar las terminaciones. Fue así como desarrollamos una estrategia que tiene que ver con
separar separar el programa público del privado en dos volúmenes independientes. Y, en el fondo, organizar estos dos volúmenes dependiendo de las condiciones específicas del terreno. Por ejemplo, en el primer caso, aparece el programa privado de los dormitorios en la parte inferior y el programa público en la parte superior cuando se accede desde arriba. En este caso de abajo se invierte la situación, aparece el programa público en el lugar de abajo, desde la zona de acceso, y el programa de los dormitorios arriba. Otra cosa importante de la estrategia, en el fondo, es que tiene que ver con que se organizan de tal manera estos volúmenes que siempre el volumen inferior tiene relación con la vista norte, el sur de ustedes en el fondo, y el volumen superior se aleja lo más posible del terreno vecino. Estas son las formas de los predios del terreno vecino para tener un patio y separar vista hacia lo que es el oriente, en el fondo, en la mañana, el sol de la mañana. Entonces, a partir de eso se desarrollaron dos proyectos. No vamos a explicar mucho las plantas de los proyectos porque principalmente lo importante es entender cómo es su organización, porque incluso estas mismas plantas podían ir variando dependiendo de los tamaños y de los requerimientos de los clientes. Pero hay un primer piso que es el área pública, en este caso al revés, el segundo piso el área pública, y en este caso los dormitorios, y en este otro caso los dormitorios en la parte de abajo. Entonces, tal como hablábamos en la estrategia, y finalmente todo lo que tenía que ver con las terminaciones y materiales, se trató de modular la casa con la mayor cantidad de paneles que en el fondo los clientes podían ir definiendo cantidades, en algunos casos tipologías de materiales, cantidades de ventanales, etcétera. Y así como aparecen dos propuestas en este mismo lugar, uno en la casa Fuica que explicábamos, donde los dormitorios están en la parte inferior y el otro programa en la parte superior, y en este otro caso de la manera diferente. Entonces aparece un patio abajo y un patio arriba. Entonces son estas las dos estrategias que se construyeron a partir de la misma estrategia proyectual en el fondo. Se ve la imagen de los dormitorios, esa es la organización del programa. No vamos a tener mucho, sino la idea es mostrar principalmente como la estrategia en ese sentido, las relaciones con el terreno. Algo que es interesante, que en este caso acá, el proyecto requería no construir casi muros de contención, por lo tanto en el fondo se manipula el terreno de tal manera que el living comedor tiene relación con una pendiente hacia este lado, los dormitorios están acá arriba, pueden ocupar en la cubierta, pero también salir por atrás hacia lo que es el terreno en el fondo. Y finalmente la casa, un poco como decía Marco, este proyecto tiene esa obsesión de cómo finalmente en un terreno con mucha pendiente permitimos que las relaciones del interior se produzcan con la naturaleza, con el terreno finalmente. No se siente uno nunca en un segundo piso, sino siempre en conectividad con el terreno. Esa fue la primera alternativa, y esta fue la segunda, donde se accedía desde arriba. En el fondo uno se estacionaba acá y accedía desde la parte superior. La zona del acceso, la zona del living, separado del comedor, con un patio que permite introducir luz al nivel inferior. A diferencia de los dos proyectos, en este caso se trabajó un muro de contención, que es el que contiene las